My last name is Lee. Bruce Lee. En el set de filmación de Enter the Dragon, Hong Kong, el ambiente parecía el de siempre: cámaras, técnicos, actores repasando movimientos. Pero para Bruce Lee, aquellos días no eran uno más en el rodaje. Mientras se preparaba para enfrentar en pantalla a Ann, interpretado por Shake King, su mente ya estaba en otro lugar. Bruce ya pensaba en el futuro. Ya pensaba en Game of Death. 3 días antes de filmar la pelea definitiva, Bruce reunió a un pequeño círculo de confianza. Estaban allí Joy Chen, Wang Kam Leon y su amigo, compañero de camino y maestro, Wong Chanlun. A su alrededor, curiosos, técnicos y algunos miembros del equipo observaban sin saber que estaban presenciando algo más que simples ensayos. Bruce comenzó a probar ideas. No eran escenas cerradas ni coreografías definitivas. Eran pensamientos en movimiento. Ensayos de cámara, desplazamientos, ángulos imposibles, puñetazos lanzados al aire con intención filosófica. Bruce se detenía, miraba el encuadre, imaginaba el recorrido de la cámara, volvía a repetir el gesto. No buscaba solo impacto visual, buscaba significado. Muchas de las fotografías que hoy existen de aquellos días podrían haber sido tomadas por el propio Bruce con su cámara. Imágenes que no solo documentaban un rodaje, sino una mente en plena ebullición creativa. También se realizaron entrevistas, incluso con alguna actriz, pero gran parte de ese material desapareció. Lo que queda son fragmentos, recuerdos y silencios. Aquellos ensayos supuestamente destinados a Game of Death no eran aún una película definida. Eran ideas sueltas, conceptos, intuiciones. Bruce todavía no había ordenado el rompecabezas, pero ya veía la imagen final. Para él, el cine era una extensión del combate real, y el combate, una extensión del pensamiento. Joy Chen declaró. Joy Chen conoció a Bruce Lee en febrero de 1972, en los estudios Golden Harvest. Todo comenzó cuando su jefe, de viaje en Hong Kong, mostró a Bruce unos vídeos y fotografías de Joy practicando artes marciales. Bruce quedó impresionado, especialmente por sus técnicas de patada, y pidió que lo enviaran a Hong Kong. Nada más conocerse, Bruce Lee pidió que demostrara sus patadas y puñetazos. Entrenaron juntos. Poco después, le ofreció trabajar como su sidekick stand-in en Way of the Dragon, la película en la que Bruce se enfrentaría a Chuck Norris, 7 veces campeón mundial de karate. Tras ese proyecto, Joy continuó trabajando en Game of Death, una película que ya estaba completada aproximadamente en un 30%, pero que fue puesta en pausa para centrarse en Enter the Dragon. Julio de 1973. El futuro en marcha. El 6 de julio de 1973, Bruce Lee envió a Joy Chen de regreso a Italia. Su misión era clara: explorar posibles localizaciones para Enter the Dragon 2, una secuela que Bruce ya tenía en mente. Al mismo tiempo, debía reunirse con Carlo Ponti, legendario productor de Dr. Zhivago, y recoger propuestas para nuevos proyectos, entre ellos el guión de Red Sun, donde Charles Bronson trabajaría junto al actor francés Alain Delon. 4 días después, Bruce envió a Roma al prestigioso director King Wu, autor de obras maestras como Attack of Zen y Dragon Inn. Bruce quería que King Wu dirigiera la secuela. Aunque King Wu no hablaba inglés, Joy no tuvo ningún problema en comunicarse con él. Su familia estaba repartida entre Pekín, Shanghái, Taiwán y Hong Kong, y Joy dominaba el chino. Todo parecía avanzar. El futuro estaba en construcción. 20 de julio de 1973. Roma. El silencio. A última hora de la tarde, Joy Chen se encontraba en los estudios cinematográficos de Paolis, a las afueras de Roma. Se sentó en el mostrador del bar junto a una amiga, la cuñada de Ingrid Bergman. De pronto, Ingrid Bergman entró al restaurante buscándola. Al ver a Joy, lo reconoció de inmediato. Sabía quién era. Conocía su relación con Bruce Lee. Ambos habían trabajado juntos en A Walk in the Spring Rain, 1970, junto a Anthony Quinn, en un guión escrito por Stirling Sigipant, amigo tanto de Bruce como de Joy. Ingrid se acercó y le dijo, con naturalidad devastadora: «Tu amigo Bruce Lee ha muerto». Joy respondió incrédulo: «No puede ser».
Estuve con él hace solo 2 semanas. En ese momento entró Charles Bronson. Miró a Ingrid y le dijo. ¿Le dijiste que Bruce Lee ya está muerto? Él no lo cree. Bronson se volvió hacia Joy. Joy, escucha. Bruce Lee está muerto. Pidió al camarero que encendiera el pequeño televisor del bar. Las imágenes aparecieron en pantalla. Miles de personas caminando por las calles de Hong Kong. Luego, el ataúd. Bruce Lee. Linda Lee, vestida con ropa funeraria tradicional china, sentada junto al féretro. En ese instante, la realidad se impuso. Bruce Lee ya no estaba.